Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Excel. Este video será específicamente para empezar desde cero a trabajar fórmulas en este programa. Cuando empezamos a trabajar fórmulas en Excel nos convertimos, por decirlo así, en programadores. Porque un programador es el que indica, dirige, diseña un algoritmo determinado y eso es lo que precisamente hacemos y logramos. Pero para lograr eso tenemos que tener conocimiento de diversas fórmulas y funciones que contiene el programa para poder diseñar e indicarle lo que debe hacer. Muy bien, entonces comencemos. Primeramente, lo que debes tener en cuenta es que las fórmulas se introducen en cualquier celda y siempre debes vigilar y chequear lo que haces acá en la barra de fórmulas. La regla principal para introducir una fórmula en cualquier celda es siempre colocar el símbolo igual. Siempre el símbolo de igualdad va a ser el que le va a dar apertura a la fórmula. Solo se introduce al inicio. Existen dos formas de trabajar con fórmulas: la forma manual y con asistente de funciones. Bueno, ¿cómo es esto de forma manual y asistente de funciones? Bueno, de forma manual quiere decir que tú te colocas en una celda, abres la fórmula con el símbolo igual y empiezas a transcribir la fórmula. La segunda forma es con un asistente que lo encontramos por acá por el menú de fórmulas. Entonces allí, cuando tú seleccionas el tipo de fórmula que quieres, entonces te va a aparecer un asistente que él prácticamente va a contener todos los parámetros que pide la función y tú lo que tienes que hacer es completar. La forma manual a su vez la voy a subdividir en básicas con operadores. Se refiere a los operadores, el asterisco, que es el símbolo que se utiliza para multiplicar, el símbolo de menos, el guión, que se utiliza para restar, la crucecita o el símbolo de más, que se utiliza para sumar. Está el slash, que es el operador que se utiliza para dividir, y tenemos también estos operadores que se utilizan en diferentes tipos de fórmulas. Ok, entonces te voy a mostrar cómo trabajar primeramente de forma básica y de forma manual con estos operadores. Esas serían las fórmulas más básicas de Excel, lo más sencillo. Pero antes que nada de trabajar cualquier fórmula tienes que tener datos numéricos. Ok, acá he colocado algunos números, entonces vamos a empezar a trabajar. Recuerda que te dije que puedes introducir fórmulas en cualquier celda. La primera regla dijimos que es el símbolo de igual. Hay dos partes aquí. Podemos trabajar con constantes o podemos trabajar con variables. Es importante que manejemos la matemática en este asunto de Excel. Muy bien, entonces primeramente las constantes quiere decir números fijos. Es decir, yo puedo colocar directamente un número. Y si lo quiero sumar, entonces voy a usar, después de ese número, uso este símbolo para sumar. Y puedo usar otro número, por ejemplo, 2, 10 más 2. Esto sería utilizando datos constantes. Cuando ya la fórmula está lista, yo valido con Enter. Y ahí me está calculando el número 12, que es el resultado de sumar 10 más 2. Esta fórmula, fíjate que la importancia de la barra de fórmula, que tú acá tienes el resultado, tú lo ves, pero en la barra de fórmula es que tú ves de dónde está saliendo ese 12. Este 12, ¿por qué está este 12 aquí? Porque hay una fórmula sumando 10 más 2. ¿Sí? Esa es la importancia de la barra de fórmula, que ya te va a mostrar lo que está detrás de lo que tú estás viendo aquí, o lo que está mostrando ese resultado. Ahora bien, ¿cómo serían datos variables? Datos variables quiere decir que yo voy a utilizar celdas que contengan esos números. En este caso estoy metiendo directamente dentro de la fórmula el número 10 y el número 2. Pero yo puedo hacer un cálculo que me permita variar. Entonces voy a ubicarme por aquí en otra celdita, abro el símbolo igual, que es el que va a aperturar la fórmula, y entonces puedo capturar una celda que contenga los datos. Por ejemplo, en este caso, A1. Fíjate que yo la puedo cliquear y automáticamente Excel acá la toma. O mejor, vamos a pasarnos a este para que la fórmula sea igual a la anterior. Ok, ahora yo agrego el símbolo de suma y voy a tomar este dato. Después del símbolo de suma voy a hacer clic aquí. Entonces mira ya cómo se va conformando la fórmula, A2 más B1.
¿Qué quiere decir esto? Que él va a sumar el dato que contiene la celda A2 más el dato que contiene la celda B1. Si ya la fórmula está lista, porque yo pudiera continuar, yo pudiera agregar nuevamente un más y pudiera hacer clic en otra celda. Y se suman todos esos datos. Pero por ahora lo voy a dejar aquí. Entonces ya voy a sumar el dato que contiene A2 más el que contiene B1, valido con Enter. Ok, fíjate que es el mismo resultado. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que esta está sumando valores constantes. El valor de esta o el resultado de esta fórmula siempre va a ser 12, porque acá siempre va a estar sumando 10 más 2. Pero acá es variable. ¿Por qué? Porque si yo vengo aquí a la celda de A2 y cambio el dato, por ejemplo coloco 50, ¿qué pasa con la fórmula? Allí se ve. Es ahora 52. La fórmula se calcula automáticamente y va a estar cambiando constantemente si los datos cambian. Por eso es que es variable. Si yo cambio acá B1, ahora por ejemplo le coloco 4, al dar Enter cambia el valor. Entonces ya estaría sumando el valor que está en A2. Aquí al hacer clic, fíjate que Excel te marca cuáles son los datos que está agarrando. A2 que son 50 más B1 que son 4 son 54, que es el resultado que muestra. Bien, de acuerdo con esto, ¿cuál de estas dos fórmulas que hemos trabajado te parece más eficiente? Bueno, pues al parecer la más eficiente es esta que contiene los nombres de la celda o los datos variables, porque estos datos no siempre pueden ser los mismos, pueden cambiar. Por ejemplo, si esto es una nota, si esto está en una planilla de notas, tú puedes ir y puedes cambiar los datos y esto automáticamente va a estar haciendo el cálculo. No quiere decir que esta fórmula esté mal, puesto que a veces es necesario que dentro de la fórmula hayan datos constantes. Muy bien, vamos a continuar aprendiendo y avanzando en esta cuestión de las fórmulas. Vamos a hacer por acá, muy bien. Puedo colocar un valor constante, por ejemplo 5, pero ahora vamos a restar, vamos a colocar este y restamos 2. Ahí está el cálculo. Vamos en esta celda, abrir igual y vamos a agarrar una variable. Vamos a agarrar esta A1 y vamos a dividir usando este símbolo entre la que está al lado, entre B1, A1 entre B1 y valido. Y ahí está el resultado. Ahora vamos a agarrar y fíjate que estos dos números que están acá contienen fórmulas, pero también ellos se pueden utilizar para hacer cálculos. Entonces vamos a cliquear aquí, usamos el asterisco para multiplicar y hacemos clic aquí, validamos con Enter y ahí está el resultado. Entonces fíjate que aquí en la pantalla solamente se ven los resultados, no se ven las fórmulas. Si yo quiero saber de dónde están saliendo todos estos números acá, entonces por ejemplo aquí, mira, yo voy viendo aquí, estos son números que se han metido manualmente, pero cuando llego aquí, este es el resultado de esta fórmula. Aquí hay una fórmula, aquí también hay una fórmula, aquí hay una fórmula y aquí hay una fórmula. Por ejemplo, utilizando los operadores, por ejemplo, si yo quiero sumar unos 4 números, yo estaría agarrando este, por ejemplo, voy colocando siempre el más y agregando el número que quiero. Al validar con Enter, allí veo que el resultado de 12 más 14 más 5 más 4 da 35 y esta es la fórmula que contiene. Sin embargo, esta fórmula que vemos acá no es del todo eficiente. Esta fórmula no es recomendable. Hay otra fórmula que se puede utilizar para hacer este trabajito más eficiente. Estos cálculos que hemos hecho aquí son útiles si solo estamos trabajando con 2 números, pero ya de 3 números en adelante esta fórmula sería ineficiente. Imagínate que entonces fueran 100 números, ¿vas a hacer esto 100 veces? No, existen otros cálculos para eso. Ok, y ahí es donde voy a caer en la segunda categoría para trabajar de forma manual,
Te dije que teníamos al principio básica con operadores, que son estos que acabamos de aprender. Y está otra parte que es cuando se usan nombres de funciones. Es decir, yo puedo entrar aquí y ahora en lugar de esto, por ejemplo, en vez de yo sumar con el símbolo más o con el operador, yo voy y directamente ingreso la función, el nombre de la función. Esa es otra forma. Y la estoy trabajando manualmente. Pero cuando se trabaja así, después de escribir el nombre de la función, debe abrirse un paréntesis. Debe haber un paréntesis de apertura. Es decir, que los datos, voy a escapar un momento de aquí, estos parámetros que tenemos acá, ahora van a estar entre paréntesis. Pero como se va a usar el nombre de la función, ahora no se va a utilizar el operador más, porque ya la función automáticamente dice que va a hacer una suma. Entonces vamos allá, te voy a explicar. Voy a ubicarme acá en esta parte. Lo primero que hacemos es abrir con un igual. Entonces hacemos el llamado a una función que se llama suma. Luego del nombre de la función abrimos un paréntesis. Y entonces fíjate que aquí el mismo Excel te va a ir indicando lo que tienes que hacer. Luego de suma se abre un paréntesis y luego viene el número 1. Es decir, la celda que contiene el número 1. Luego aparece un símbolo que es el punto y coma. Y luego aparece el número 2 con el que se va a sumar el primer número. Luego hay puntos suspensivos. Eso quiere decir que puedes seguir ingresando un número 3, un número 4, un número 5 y todo lo que necesites sumar. Ok, vamos a hacerlo manualmente primero de una forma. Entonces suma, vamos a tomar este número y según me ordena aquí que ahora debo colocar un punto y coma, en este caso coloco el punto y coma. Luego viene el número 2, fíjate que ya se abre espacio para un número 3. Voy a colocar el 14. Ok, si mi fórmula no termina allí, yo puedo continuar. Pero continuar haciendo puntos y comas también sería ineficiente. Sería trabajar doble y triple. No estaría bien. Si ya viene un tercer y cuarto y quinto número, ya te voy a mostrar una forma más eficiente de hacerlo. Ok, esos son los dos números y como hasta ahí llega yo, paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Recuerda que todo algoritmo tiene un inicio y tiene un fin. Cerramos allí. Y esa sería la fórmula. Validamos con Enter. Y ahí está el resultado. Entonces, el resultado de sumar el número que contiene la celda A1 más el resultado que contiene A2. Observa que aquí en la función no está el operador más, sino un punto y coma. Porque se supone que ya la función contiene eso. Ahora, ¿qué pasa si quiero sumar más números? Si quiero sumar todos estos números o todos estos, bueno, es aún más fácil. Vamos a abrir el símbolo igual, hacemos el llamado a la función suma, todo esto es transcribiendo. Abro paréntesis, esa es la otra regla que no se nos puede olvidar, porque si no, estaríamos generando errores en la fórmula. Cuando yo quiero sumar más números, pues esto es mucho más fácil. Tú simplemente vas a hacer una selección de los números que quieres. Con ese símbolo, con esa crucecita blanca, tú vas a escoger los números. Y fíjate cómo automáticamente se sombrea y mira aquí cómo automáticamente ya te está diciendo A1, A4. Pero si ves la diferencia, están estos dos puntos. Los dos puntos indican que van a agarrar toda esa cantidad de números que estés seleccionando. En cambio que el punto y coma te va a seleccionar un número y otro número. Ok, luego aquí cerramos el paréntesis y validamos con Enter. ¿Cuál fórmula te parece más eficiente? ¿Esta o esta? Por supuesto que esta. Ok, voy a hacer otra prueba. Símbolo igual, el nombre de la función es suma. Luego del nombre de la función se abre paréntesis. Ahora voy a seleccionar todos los datos. Ahora mira cómo marca desde A1 hasta B4, desde esta esquina hasta esta esquina. Y cierro paréntesis, valido con Enter. Recuerda, fíjate ya la cantidad de fórmulas que tenemos, que con tan solo cambiar un dato,
todos estos cálculos deberían moverse o deberían cambiar. Ahí está. Por ejemplo, si aquí coloco 100, ahí están los resultados. Perfecto. Eso no se equivoca para nada. Ok, entonces para resumir y entiendas bien de cómo se conforma una fórmula en Excel, acá te muestro este esquema. Entonces, todo esto que vemos acá es una fórmula. ¿De qué se compone la fórmula? Bueno, primeramente el símbolo igual. Luego del signo igual va a venir el nombre de la función. Y luego, entre paréntesis, abre y cierra, se van a colocar los argumentos que van a estar ejecutando o van a estar siendo ejecutados por esa función, bien sea una suma, una multiplicación, un promedio y muchas otras clases de fórmulas que también hacen otra clase de cálculos. Muy bien, y la segunda forma, como te dije, que se puede introducir fórmulas en las celdas es a través del asistente de funciones. ¿Cómo así? Bueno, el asistente de funciones es el que se encuentra por acá por el menú de fórmulas. Pero antes de irme allí, me voy a ir a este asistente. Y fíjate que el asistente automáticamente ya saca el nombre suma. Es decir, que tú no tienes que ir a escribir suma. Por eso es que te decía al principio que era de forma manual. Pero aquí ya tenemos que el asistente ya te contiene el nombre de la función. Entonces, cuando tú insertas, lo que tienes que hacer es seleccionar los datos y validas con Enter. Pero el asistente, este que está aquí directo, también puedo desplegar y aparecen otros cálculos que yo puedo escoger, como por ejemplo promedio, contar números, max y min. Me voy a quedar con estas, max y min. Voy a seleccionar max. ¿Qué hace max? Esta función max va a buscar el mayor dato de una serie de datos. Por ejemplo, de todos estos datos que están acá, esta función va a calcular o te va a decir cuál es el mayor número. Entonces tú haces la selección hasta aquí, validas con Enter. Y ahí está, el mayor dato te está diciendo que es 100. Ok, vuelvo aquí al asistente y vengo a esta que dice min, va a hacer lo contrario, va a calcular el menor. Si te fijas, la estructura es como te la acabo de explicar. Viene el símbolo igual, luego el nombre de la función y entre paréntesis los parámetros. Ok, mira lo que está haciendo la función min, como la estoy colocando debajo, está automáticamente agarrando los números que están arriba. Ok, pero no son esos los que yo voy a estar utilizando. Por supuesto, yo puedo hacer el cálculo de eso también. Mira, validando con Enter, él dice cuál es el menor. Pero si me ubico por aquí en esta celda, voy a buscar otra vez la función min. Entonces voy y selecciono aquí y valido con Enter. Y acá está el resultado. Está diciendo que el menor de todos estos números es 4. Pero si yo llego y cambio, por ejemplo, aquí este dato a 2, al darle Enter, aquí cambia. Fíjate que todas las fórmulas se mueven automáticamente. Ahí está la eficiencia. La única que no se mueve es esta. Muy bien. Y para continuar, entonces ahora sí nos vamos a ir acá a fórmulas. Y fíjate que acá tienes todas las partes. Categorías de fórmulas, están las lógicas, están de búsqueda y de referencia. Al desplegar allí las tienes, están las de texto, hay demasiadas, hay muchísimas. Están las matemáticas, por ejemplo, acá entre las matemáticas están las que acabamos de utilizar. Entonces, una vez que se identifica la función con la que quiero trabajar, lo que simplemente hago es escoger. Por ejemplo, voy a escoger la función producto, vamos a escoger esta, producto. Aquí está el asistente, fíjate, esta ventana. Ya aquí tienes el nombre de la función. Aquí lo que te hace es que te invita a colocar el número 1 y el número 2 con el que quieres calcular el producto o la multiplicación. Entonces vamos a suponer que mi número 1 es este y el número 2, hago clic aquí, es este. Se siguen abriendo otros datos para que tú coloques, pero por ahora vamos a dejar esos dos. Le doy a aceptar y listo, ya se ha colocado la función. Ok, esa es una forma, venite por acá por el menú de fórmulas o te quedas aquí en inicio y te vas acá a esta opción que dice más funciones. Entonces aquí también te sale toda la lista y por aquí puedes desplegar la categoría. Y por último vamos a ir acá a la función directa para buscar esta promedio y vamos a hacer el cálculo. Bueno, aquí ya está tomando esto, pero vámonos acá directamente y vamos a calcular el promedio desde B1 hasta B4.
y ahí tenemos el cálculo del promedio que está haciendo de todos estos números, que es 10,5. Ok, como sabrás, el promedio es el resultado de sumar una cantidad de números y dividirla entre esa cantidad de números. Entonces eso sería una suma combinada con una división. Eso es el promedio. Entonces acá en esta casillita vamos a hacer ese mismo cálculo manualmente y vas a ver que hay otras formas de aplicar las funciones y las fórmulas. Entonces la primera regla es abrir el símbolo de igual. Voy a hacer directamente el llamado a la función suma, lo transcribo, abro paréntesis y entonces selecciono todos estos datos. Aquí cierro paréntesis. Muy bien, entonces después que suma desde B1 hasta B4, yo entonces voy a usar el operador de división, que es el slash. Es decir, le voy a decir suma desde B1 hasta B4 y luego divídelo entre, ¿cuántos números? 4. Muy bien, si te fijas, hemos usado el nombre de una función y hemos usado un operador. Hemos combinado el nombre de una función con un operador. Y aparte de eso, estamos utilizando aquí un dato constante, que era lo que te decía al principio, que a veces sí es necesario utilizar en las fórmulas datos constantes. Validamos con Enter y el resultado, fíjate que es el mismo. Bueno, muy bien, esto ha sido todo por el video introductorio a las fórmulas en Excel. Esto ha sido una pequeña introducción porque tan solo son las fórmulas básicas, las funciones básicas como la función suma, max, min, que hacen estos cálculos básicos, pero existen muchísimas otras funciones con las que tienes que ir familiarizándote y aprender todos los criterios y parámetros que piden, pero lo ideal es manejar cómo se estructura la fórmula, cómo se introduce una fórmula. Siempre tienes que tener cuidado de que no vayas a hacer la fórmula y la estés montando donde mismo aparecen los datos numéricos. Por ejemplo, yo no puedo pararme aquí o pararme aquí, hacer una fórmula y luego voy a agarrar todo esto hasta aquí mismo. O sea, estaría agarrando, si yo me ubico aquí en la celda A4 a introducir una fórmula y los datos y los criterios que estoy introduciendo van desde A1 hasta A4, estaría agarrando o estaría tomando la misma celda donde a su vez estoy metiendo la fórmula. Entonces eso te va a dar un error circular allí. Entonces para el próximo video seguiremos aprendiendo un poquito más sobre este programa de Excel.